Ya no alcanza ver para creer. Rodolfo Barili me lo dijo en un momento en que estábamos trabajando con las primeras deepfakes que se conocieron en las noticias. Me pareció brillante. Por primera vez vivimos en un tiempo en que no basta ver para creer. La inteligencia artificial lo puede todo. Puede aparecer un video donde los rivales más encarnizados aparezcan dándose un beso. Y parecernos perfectamente verídico. Salvo por lo descabellado de la posibilidad, hasta podemos pasar algunos segundos desprevenidos en que al menos por unos instantes creemos que eso es cierto. Me acuerdo de la imagen del Papa Francisco con una campera espacial, que la veías y era una de las primeras imágenes de inteligencia artificial y te comprabas que era él. Pero no son nuestros ojos los que nos engañan. La sofisticación de la tecnología permite ahora reproducir lo que la imaginación se proponga, lo que se nos ocurra. Solo tenemos que pedírselo a la aplicación. El problema es cuando eso tiene consecuencias que van más allá de las redes o si eventualmente le generan un daño a la o a las personas cuyas identidades fueron sustituidas y peor, a terceros en forma masiva. En ese marco es que se encuentra bajo cuestionamiento de la justicia porteña el video que se le atribuye a tuiteros cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo y que mostraba al expresidente Macri informando que bajaba la candidatura de la diputada Silvia Lospenato en favor de un voto hacia Manuel Adorni, su rival electoral. En el mismo sentido, se produjo e hizo circular un video de la propia dirigente del PRO. La justicia ya investiga este hecho bajo la presunción de un delito electoral que se castiga con hasta 2 años de prisión. Se los apunta por viralizar el video en medio de la veda electoral para inducir con engaños el sufragio según el artículo 140 del Código Nacional Electoral. También se denunció suplantación de identidad digital que según el Código Contravencional en su artículo 78 se comete al utilizar información de una persona para realizar acciones falsas. Esto lo consigna una nota con el detalle de la información judicial de Hernán Capielo en La Nación. Entre los 9 militantes libertarios denunciados está el propio Gordo Dano, Daniel Parisi, que es reconocido activista de redes de La Libertad Avanza. Ayer el presidente de La Nación, en una nota con Luis Majul, minimizó la situación y la consideró parte de la libertad de expresión. La libertad de expresión está por encima de todo eso. Es una locura el planteo de querer eso de ir a perseguir a los que están en las redes sociales. El presidente también recordó las instancias en que él mismo fue difamado y reavivó sus acusaciones a periodistas a quienes también responsabilizó por fake news en su contra y las relacionó con la pauta. La primera generación de grandes fake news son los propios periodistas. Digo, usted agarra un diario, el 85% de lo que dice el diario es mentira. Pero es mucho más grave en ese caso el de los periodistas de las fake news cuando están financiados por pauta oficial, porque entonces no hay libertad de expresión. Entonces, eso es una fake news. Y con esas fake news a mí me acusaron de incestuoso, me acusaron de zoofílico, me acusaron de homofóbico, me acusaron de misógino, me acusaron de nazi. Esta mañana Manuel Adorni también se refirió a este caso en particular, al caso del video utilizado, creado con inteligencia artificial y que apareció en medio de la veda electoral. Bueno, todos hemos sufrido este tipo de cuestiones. Yo creo sinceramente que no era para el escándalo que se armó y la conferencia de prensa del PRO la mañana. Me parece que es parte de las redes. Ciertamente en muchos temas relacionados con las redes hay vacíos legales. Y en este tema en particular, me parece que se abrieron interrogantes que tienen que ver con el momento en que se dio a conocer esta información en las redes, que es la veda electoral y un día antes de una votación, y por las implicancias según los códigos electorales y también la protección a las personas en cuanto a la identidad digital, porque para eso sí hay normativa. Los señalados por el video fake no solo son militantes de redes, varios pertenecen al equipo que para ese ámbito comanda el asesor presidencial Santiago Caputo, aunque este no fue denunciado.
Según un estudio de la consultora Enter Comunicación, el video tuvo un alcance de 14 millones de usuarios y se convirtió en el hecho más trascendental del día de los comicios en las redes sociales, con altísima trascendencia nacional, una participación de casi 1 millón de usuarios y con casi 1.700.000 menciones. Para los que transitan las redes y participan a menudo de la discusión política, creo que ya no es novedad el humor ácido, los memes, ¿no? El lenguaje magnificado de las redes sociales, sobre todo de X, que puede incluir expresiones ampulosas o hasta violentas, que en las redes pierden a veces incluso el contexto de violencia o se alivianan, y que si en cambio usáramos en el mundo real serían un desastre, ¿no? Que nadie osaría usarlas en una conversación frente a frente. La pregunta en este caso es si se cruzó el límite de lo legal, más que si tiene que ver o no con el registro de contenido y de información o de intercambio en las redes sociales. Eso es lo que va a tener que determinar en este caso la justicia. Por eso nosotros les estamos contando qué artículos son los que se están aplicando en el marco de la investigación de esta denuncia y con qué se estaría en todo caso cotejando a nivel legal. Para el abogado experto en derecho digital, Fernando Tomeo, pionero en esta temática en Argentina, el contenido del que les estoy hablando da lugar a reproche civil y penal tanto para sus autores como para quienes lo viralizaron para su uso, al reproducir un fraude electoral, dice él, para manipular el resultado y también por afectar la imagen o la voz de una persona sin su consentimiento, generándole daños y perjuicios. El especialista también señaló antecedentes recientes. Por ejemplo, el caso de un video falso de la cantante norteamericana Taylor Swift, en el que ella manifestaba que votaría por Donald Trump, con quien mantiene un encono públicamente conocido. Digamos que acá lo que está en juego es la intención del engaño al votante para cambiar los resultados, según lo que afirma Tomeo. Y entramos al tema de debate, ¿no? Que cuál es el límite, si es que hay algún límite para el contenido de las redes. Hemos debatido un montón sobre este tema, sobre todo por las políticas que a veces en el nombre de buenas causas, ya sea de evitar la discriminación, la estigmatización o de alguna manera el producir ofensas a ciertas minorías, terminaron redundando en ciertas formas de censura, ¿no? Este tema se debatió mucho incluso con el cambio de algoritmos en X cuando cambia de dueño. Y lo debatimos mucho también porque terminaban aplicando un sesgo, es decir, un sesgo ideológico que afectaba al que no pensaba de esa manera. Y todo esto en el marco, ustedes se acordarán, de lo que fue, si se quiere, la influencia de la cultura woke, que en algún momento también derivó en cierta forma de autoritarismo, generando un sesgo en las redes para los que no tenían o no coincidían con ese pensamiento. Quiero acá decir algo que me parece no menor, porque no sería lo mismo, voy a dar un ejemplo, falsear o construir un contenido de inteligencia artificial, supongamos, con una escena sexual de una persona pública o de una persona no pública, y ponerlo en las redes, ¿no? Que en ese caso, sin ninguna duda, estaríamos afectando su honor. Pero hay un límite que separa el valor de la honorabilidad, que es que la persona sea pública. En el caso de las personas públicas, la afectación de su honor se ve atenuada por el interés público. Pero acá, en este caso, y lo digo porque estamos hablando de videos fake que afectaron a dos personas que son políticas, son Macri y Los Penato. En este caso, una cosa es el honor y otra cosa es la afectación que genera la confusión en el electorado. Y también, eventualmente, de acuerdo a lo que considera justicia, la sustitución de identidad, es decir, hacerle decir a una persona algo que no dijo. Creo que el primer afectado político por una sustitución de deepfake fue Obama, o por lo menos el video que primero se conoció y se hizo masivo ya hace varios años. Claramente las redes sociales llegaron para quedarse
y son parte del ecosistema del debate público. En su costado más virtuoso permiten no solo la expresión, sino también, por dar ejemplos, campañas solidarias, se me vienen a la cabeza las de Santiago Maratea, de una magnitud que no reconoce precedentes, que a veces supera a los estados en su capacidad virtuosa. Qué sé yo, la primavera árabe, como fenómeno político, fue el primero y más notorio de las redes, que me acuerdo generó una tapa impresionante de la revista The Economist, que tenía un hombre levantando un celular, como casi la comparación de la Estatua de la Libertad con la antorcha, pero en este caso era el celular lo que le permitía magnificar su voz y generar una movilización política en detrimento de los autoritarismos, porque en ese momento, ustedes recordarán, era sobre todo en función de ciertos regímenes autoritarios que cercenaban la libertad de expresión en el mundo árabe. Por eso fíjense cómo depende de cómo se utilicen estos medios, terminan promoviendo la democracia, la libertad de expresión, la libertad en sí misma. Otro ejemplo de eso es el movimiento de las mujeres iraníes. Pero también plantean nuevas fronteras éticas, que me parece que estamos en este tema, concretamente, ante una frontera eventualmente ética o legal en el marco electoral, porque esto no había pasado. Porque claro, estamos transitando una línea cada vez más difusa entre lo que es real y lo que es virtual. Y ya nosotros mismos tenemos una especie de existencia híbrida, ¿no? Entre nuestra existencia real y nuestra existencia en las redes, pero que no está exenta de responsabilidades. Las campañas sucias no fueron inventadas por Internet. Yo me acuerdo de una campaña sucia que le hicieron al candidato a jefe de gobierno, Enrique Olivera, inventándole una denuncia, hicieron un allanamiento en su despacho y todo, y después se probó que eso era parte de un armado para afectarlo, para perjudicarlo en la elección. Por eso digo, mucho antes de la llegada de Internet, ¿no? Las operaciones judiciales y mediáticas contra candidatos incluían de todo, carpetazos, denuncias falsas, capaces de tener o buscando tener un efecto destructivo en los procesos electorales. En este caso, como les digo, esto está en manos de la justicia. La justicia debe determinar si con esto se generó confusión, engaño, inducción al sufragio para manipular los resultados. En este caso, si los responsables fueran considerados punibles, pueden enfrentar costos materiales que van de los 2 a los 12 millones de pesos, trabajo social y una pena de hasta 2 años de prisión, que entiendo, por el monto de la pena, sería excarcelable. Saber lo que decís y cómo lo decís. Cristina sin vueltas.